Bienvenida Buenas a Costa tardes. Rica. Un gusto conocerle. Bienvenida al segundo Congreso Internacional y octavo Congreso Nacional en Educación Comercial. Le damos la bienvenida también a todas las personas participantes al Congreso. La doctora Elsie Rodríguez nos va a ofrecer la conferencia titulada Necesidades educativas desde un enfoque de la pedagogía comprensiva. Me voy a permitir leer el currículum de la doctora Elsie Rodríguez. Ella es doctora en educación por la Universidad de Zaragoza, magíster en planificación, acreditación y evaluación de la educación superior. Ha realizado varios estudios en temas de inclusión educativa. Tiene un diplomado en educación inclusiva y ha llevado diversos cursos en especialización, experto en tecnología, inclusión y discapacidad, inclusión educativa y sostenible. Además, es tutora en educación inclusiva y aprendizaje, formadora de formadores. Autora de una veintena de artículos, tanto en revistas regionales como internacionales. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, además de centros educativos no universitarios, como es la Unidad Educativa Réplica Técnico Simón Bolívar. Bienvenida, doctora Elsie. Puede iniciar con su disertación. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar compartiendo esta jornada con cada uno de vosotros que nos acompañan el día de hoy, en el cual ustedes dirán por qué este tema de las necesidades educativas y pretender ya que abramos un debate mucho más amplio en el contexto de la educación superior. El tema de las necesidades educativas, aunque ya están muy en auge, aunque se está trabajando en ello, debemos de ser conscientes de que ese mayor esfuerzo lo realizamos en los contextos no universitarios, escuela, colegio, pero también está la preocupación de qué sucede con el joven cuando termina su colegio y llega a la universidad. Para ellos es un desafío muy grande el incursionar en la universidad, un esfuerzo. Y ese esfuerzo nosotros lo tenemos que fortalecer y tenemos que ayudarle para que él se mantenga en el sistema de educación superior. Teniendo en cuenta de que hoy en día, por más que querramos tener en nuestras aulas estudiantes que piensen iguales, estructuras de aulas homogéneas, ya no es posible. Entonces, aunque traigamos prácticas a veces convencionales, prácticas tradicionalistas, tenemos que ya incursionar en nuestras aulas universitarias hacia espacios mucho más flexibles, mucho más inclusivos, que ayuden y contemplen todas las formas posibles de enseñar y aprender con los otros, para los otros, teniendo en cuenta de que todos en cualquier momento podemos tener una necesidad. Tenemos un sistema no universitario que nos enseña todos los días que es posible acoger a todos nuestros estudiantes, sin etiqueta, solamente a partir de identificar sus capacidades. Sin embargo, tenemos también un sistema educativo que lleva implícita una selección. Y eso lo que hace es abrir puertas en ocasiones a procesos de segregación, a procesos de etiquetaje de estudiantes, en el cual veamos lo que les hace falta, en el cual se ve aquello que los puede limitar y que no les va a permitir continuar con su proceso, identificando aquello para lo cual no son hábiles, pero no abrimos un abanico de posibilidades hacia todas esas capacidades que también llevan consigo. Si nosotros observamos ya este cuadro que les presento, quizás un gran grupo de los que están aquí, puede ser poco, ya podemos ser todos, observamos los nombres
y lo primero que vemos son etiquetas, ¿no? Esta persona tiene polio, esta persona tiene esquizofrenia, esta persona tiene esclerosis, y así esta persona está sin extremidades, ¿ya? Y empezamos ya a etiquetar, y lo primero que se nos puede venir son miedos, ¿ya? Y yo como profesor, ¿qué voy a hacer? Y yo como profesor, ¿por qué a mí? ¿Ya? Pero no lo vemos en ocasiones como un reto en el cual lo único que nos va a demandar es desafíos para poder ayudar a este estudiante que llegó a nuestras aulas y que lo único que está buscando es oportunidades. Las aulas universitarias no se pueden convertir en espacios en lo cual lo único mensaje que quizás podamos terminar transmitiendo para algunos estudiantes es: este no es tu lugar. La universidad también tiene que ser ese lugar para todos, sin etiqueta, trabajando de manera inclusiva, ya revistiendo esa segregación, revistiendo la etiqueta de la integración, en el cual sí podemos cumplir con políticas nacionales, internacionales, inclusive con las políticas de cuotas de la universidad, pero no significa que estamos incluyendo. La inclusión desde la pedagogía de la comprensión llama a ser efectivos y afectivos con el otro, ver a la persona como tal, verlo desde sus capacidades, verlo desde aquello que nos pueda dar y nos puede ayudar a enriquecer. Y quizás si nos quedamos observando los nombres, no vamos a simple vista a ver capacidades, seguiremos ya haciendo hincapié en las etiquetas. Si tenemos este abanico en nuestras aulas, donde tenemos nombres, muchos de nosotros no vamos a pensar ya en las etiquetas. Vamos a saber que tenemos una diversidad, ¿ya? Porque todos los personajes que están aquí, lo primero que pensamos es cuántas fortalezas han tenido, qué gran pintor, qué gran empresario, cuánto nos ha dejado esto. O sea, simplemente vemos aquello que nos dan, aquella fortaleza que nos dejaron en el aula. Entonces, las etiquetas terminan marcando y también las etiquetas terminan bloqueando. No siempre etiquetar médicamente, psicológicamente a los estudiantes logramos conseguir algo de ellos. Decía Pablo Pineda en la ONU 2015, tengo la sensación en que vivimos en un mundo al que parece que le resultamos incómodo. Nuestros estudiantes con necesidades educativas tienen capacidades y no pueden ser invisibles ante nosotros. Como docentes tenemos que ayudar a que ellos se vuelvan visibles ante el mundo y que a su vez esa transición al mundo laboral sea mucho más efectiva. Hay que, como él mismo dice, mirar a las personas en lugar de esa discapacidad, mirarlo a la misma altura como cualquier otro estudiante, no dar calificativos porque terminamos dañando y saber que siempre tenemos adelante a un estudiante que trae consigo unas metas y muchas capacidades y sobre todo él no quiere rendirse, porque si ha pasado por un proceso no universitario y ha llegado a la universidad, ya nos está diciendo, quiero estar aquí, simplemente deme la oportunidad. Ken Robinson decía, siempre queremos meter a todos en un mismo saco, siempre los queremos encuadrar, siempre los queremos categorizar según cada caso, igual como teníamos en la imagen anterior, categorizar a los estudiantes. Este tiene una etiqueta, el otro tiene otra etiqueta, y de acuerdo a eso vamos a ver qué tipo de enseñanza le vamos a dar. Hoy la ciencia,
los estudiosos de la neurociencia también nos dicen que podemos aprender con el otro de manera diversa, que lo que tenemos que es que abrir canales viables de posibilidades para aprender sin necesidad de diferenciar los aprendizajes. Dice Ken Robinson que él no se encontraba en su vida, ¿ya?, persona que no tenga ninguna necesidad. Quiere decir que todos las tenemos. Todo en algún momento dado de nuestra vida podemos tener limitaciones y las otras personas nos complementan. Hay estudios, por ejemplo, siempre recalco este que considero que es muy importante, el que realiza Universia, el estudio sobre universidad y discapacidades, en el 2019, cuando hicieron su cuarta edición, nos dejaron datos que, aunque se hizo este estudio en el contexto español, creo que deberíamos abordar estos mismos tipos de estudios en todos los contextos universitarios para poder nosotros identificar también en qué estamos fallando desde un punto de vista como universidad inclusiva. Y una de las cosas que nos dejaba este estudio es que, aunque los estudiantes ingresan a la universidad, lamentablemente no se mantienen, disminuye esa permanencia a medida que ellos avanzan. Y son pocos los que al final terminan, ¿no? Hablaban en ese momento de cuota de 1.8%, grado, primero y segundo ciclo, 1.2 en posgrado, y luego 0.7 en doctorado. Entonces, hay otra percepción también por parte de los estudiantes, que ellos consideran que se encuentran barreras a nivel de accesibilidad en el interior de las universidades, en cuanto al aula, en cuanto a los materiales, en cuanto a los espacios comunes. Esto ya nos da una alerta y nos dice cómo estamos nosotros también como universidad, por ejemplo, en el contexto ecuatoriano, el CONADI, que es el Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades, también levanta datos acerca de esta realidad y nos dice lo mismo. Las matrículas, los estudiantes con necesidades educativas que ingresan a nuestras universidades tiende a descender, ¿ya? Entonces hay que luchar para que ellos permanezcan en el sistema no universitario, brindándole todas las posibilidades que como docente, que como institución nosotros podamos ofrecer. Ellos necesitan una continuidad en el proceso universitario. Entonces, cuanto mayor es el nivel de estudios universitarios, menor es la representación de los alumnos con discapacidad en las aulas universitarias. Y una de las razones que nos preocupamos por este tema es que cuando empezamos nuestro proyecto de investigación con un grupo de compañeros, que en ese momento la idea era recoger datos acerca de cómo estaba nuestra formación pedagógica, didáctica y tecnológica en el contexto universitario, nos fuimos dando cuenta que sí se identifican, ¿no?, esos vacíos en cuanto a la formación de las necesidades educativas en el contexto universitario y las herramientas que nosotros requerimos como docentes para también poderlas enfrentar y poder nosotros trabajar de mejor manera con cada uno de ellos. Por ejemplo, también hay otros estudios que nos pareció bastante atractivo sobre la igualdad de oportunidades en el sistema educativo inclusivo y sostenible, en el cual los factores de integración, realmente el impacto es negativo, ya se evidencia una exclusión y no estamos garantizando también la igualdad de oportunidades. También una de las cosas es buscar estrategias de capacitación docente mucha más inclusiva, ayudar en procesos de gestión áulico en el cual se recalquen ya esa formación. Entonces, necesitamos que nuestros estudiantes realmente sientan que la universidad los espera con efectividad y afectividad. La parte efectiva es en la medida en que nosotros pongamos todo nuestro contingente
todo aquello ya de recursos que pueda proporcionar la universidad para que ellos se mantengan dentro de este sistema. También hay otro estudio acerca de Gibicura, en el cual señala que las necesidades educativas no deberían considerarse solamente como enfermedades psicológicas. Es que ahí es cuando nosotros, inclusive como docentes, empezamos a etiquetar. Y aunque no creamos, a medida que etiquetamos, eso también nos bloquea como docente, porque no pensamos en cómo ya voy a crear estrategias para que Juan, María, Pedro, Luis, Lorena trabaje, sino que pensamos a partir de la etiqueta y decimos X que tiene esta etiqueta, ¿cómo yo le voy a enseñar? ¿Ya? Pero no vemos que es una persona con capacidades, y si trabajamos desde el enfoque responsivo de las necesidades educativas que decía Graham Berhan, nosotros podemos, a partir de las capacidades, buscar contingente para poder desarrollar escenarios de aprendizaje mucho más responsivos, mucho más efectivos. Si seguimos nosotros generando espacios en el cual la selección y la competitividad sea lo que prime también en nuestro contexto universitario, lo que hacemos es caer también en una contradicción con respecto a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, porque no vamos a trabajar en que ellos procuren ya acceder a la educación superior, y tampoco no vamos a trabajar en su permanencia. Y la exigencia está en eso, que ellos ingresen, y no solamente comprometernos con la normativa, sino que una vez estando en el sistema de educación superior, buscar todos los recursos necesarios para su permanencia. Las aulas diversas nos ayudan a enriquecer nuestros procesos de aprendizaje, porque trabajamos desde la realidad del otro, desde lo que ellos son capaces de hacer, desde la valía que tienen como individuo, y sabiendo que nuestras aulas son cada vez más diversa, y que simplemente esa diversidad es la que hace único cada proceso de aprendizaje que tengamos con nuestros estudiantes. Cuando hablamos de exclusión, en el contexto también de esta investigación, en la medida en que estamos ayudando a generar constructo teórico, la vemos desde el punto de vista que es aislar a este grupo de estudiantes de los servicios educativos, ¿no? Y que nosotros pensemos que única y exclusivamente el ingreso se tiene que darse a través de lo que ellos puedan demostrar de sus capacidades para poder adquirir conocimiento. Entonces, si partimos desde esa arista, muchos de ellos pueden quedar fuera del sistema de educación superior. Entonces, la discapacidad no corresponde a los individuos, sino muchas de las veces son argumentos sociales en los cuales nos hemos encargado de ir etiquetando a los individuos, y es una realidad que, querramos o no, termina afectando directamente todo el componente educativo. Por otro lado, también recordemos que educar es el acto por el cual se van generando oportunidades, potencialidades en la formación de los sujetos, en los cuales usen su comprensión y usen sus potencialidades a favor de ellos enriquecerse como persona, que ellos puedan evolucionar en su vida humana, en su vida planetaria, que la educación tiene que ser, como dice Arboleda, un proceso humanizador, que aporte a la evolución de la vida humana, pero más que todo a la evolución de la vida de esa persona que este año, que por 4 o 5 años nos va a acompañar en nuestras aulas. Sería bonito ver que el número de estudiantes con necesidades educativas que ingresan cada día aumente, y sobre todo se vea reflejado en espacios laborales más competitivos, en el cual a ellos se los vea por lo que son capaces de aportar a una sociedad que constantemente se encuentra en desarrollo.
desarrollo. Lo diversificado termina siendo competitivo, termina priorizando lo académico. Sin embargo, cuando nosotros pensamos este tema, lo reflexionamos sobre el contexto de la pedagogía comprensiva, lo único que aspiramos es reflexionar desde la equidad, reflexionar desde la igualdad de oportunidades en el cual todos los alumnos sean capaces de desarrollarse en los ambientes de aprendizaje que nosotros generemos para ellos y que realmente los aceptemos a partir de sus diferencias, que las diferencias nos acerquen y no los alejen, que no terminemos diciendo estos son las minorías de, sino que estos son nuestros estudiantes que vinieron a aprender porque se merecen un futuro mejor. La inclusión en educación implica un proceso transformacional profundo. Por eso es trabajar desde el término inclusión, en el cual no etiqueta, en el cual no compite, en el cual no pensamos únicamente en la cantidad de conocimiento que debe de adquirir un estudiante en un determinado ciclo, sino más bien en buscar una transformación profunda del otro. Y ese proceso humanizador conlleva principios, conlleva valores, y eso nosotros lo trabajamos en nuestras prácticas pedagógicas. Eso es trabajar desde una acción mucho más consciente de la docencia, en el cual nos preocupemos por innovar y transformar nuestras prácticas de manera constante. Cuando nosotros trabajamos desde el enfoque de seleccionar todo, estamos abriendo las puertas a una educación especial, porque terminamos creando subgrupos, ¿no? Como el que les mostraba al inicio. Entonces, este es el grupo que tiene polio, este es el grupo que tiene dislexia, este es el grupo que tiene discalculia, este es el grupo que tiene problemas de lenguaje, y terminamos segregando. Y terminamos con aprendizajes diferenciados para el uno y para el otro. Y cuando hacemos eso, podemos hasta bloquearnos como docentes y decir, entonces la universidad no es el espacio para este grupo de personas, porque trabajamos con determinados contenidos, con contenidos mucho más complejos. Entonces vemos solamente las dificultades que nos pueden traer este grupo de estudiantes y no más bien todo lo que ellos son capaces de enriquecernos en las aulas, en cada una de nuestras prácticas innovadoras. Entonces, las etiquetas pueden marcar su desarrollo universitario y profesional. Entonces, la idea es abogar por una mayor apertura a la inclusión universitaria, menos selectiva, en la cual se ficha el estudiante desde la escasez, cambiar ese panorama, no desde lo que le hace falta, es a partir de lo que tú me puedas traer en el aula, en el cual me voy a nutrir como docente, pero también tus compañeros se van a nutrir de lo que tú eres capaz de hacer. Cuando nosotros miramos desde aquello que les hace falta, que les adolece, ya solamente miramos para qué tú no eres hábil, qué no eres capaz de hacer, ahí nosotros podemos realmente desperdiciar muchas potencialidades de las personas. Sabemos que los tiempos en la universidad son muy rápidos, pero el paradigma de la rapidez a veces perjudica nuestros procesos pedagógicos en las aulas. En ocasiones, nuestros estudiantes con necesidades educativas, lo único que nos piden es desacelerar los tiempos, tomar pausa. Para muchos de ellos, el aprendizaje tiene un ritmo, ¿ya? Y hay que saber cuál es el ritmo adecuado para él, cuál es el ritmo adecuado para ella. Entonces, desacelerar no debería ser un pecado en el contexto universitario, más bien debería ser una estrategia de nosotros empatizar con aquel estudiante que quizás no puede ir a mi ritmo. Me acuerdo tanto que una vez mi hijo en su proceso universitario se cuestionó y me decía, mami, ¿por qué en la universidad los profesores dan por hecho que todo lo sabemos?
aprendemos. ¿Por qué en la universidad un profesor llega y nos llena la pizarra con gráficos, con abreviatura y da por hecho que todo lo entendemos? Yo dije, nos hace falta entender que todos aprendemos a un ritmo diferente y que nunca se puede dar por sentado que todo lo sabemos. Y para eso debemos innovar en nuestras prácticas y en nuestras estrategias, porque nuestros estudiantes cuando llegan al contexto universitario, ellos van con deseos de aprender, pero también ahí debemos recurrir a todos esos principios pedagógicos y didácticos que nos ha aportado la ciencia. Recordemos que nosotros en el contexto universitario, muchos de nosotros venimos de áreas profesionales muy distintas a las pedagogías, muy distintas a la didáctica, que no nos hacen menos profesionales, pero que sí nos forman, si nos brindan un poco más de formación en esa área, nuestro desarrollo como profesional de la enseñanza a manera pedagógica, a manera didáctica, se acrecienta y eso nos ayuda a fortalecernos. Y esa fortaleza se traslada en el conjunto de nuestras aulas, porque a veces en la universidad lo que también necesitamos es un rostro de sonrisa y de satisfacción por parte de nuestros estudiantes, y eso lo logramos cuando ellos también nos dicen, hemos comprendido, hemos logrado este reto el día de hoy, hemos logrado este objetivo y lo hice con apoyo, en compañía, con seguimiento, con facilitación de procesos por parte de mi profesor. Entonces, la diversidad debe de ser protagonista en nuestra aula, en cada persona, en los procesos de aprendizaje. No tenemos aulas homogéneas en nuestras instituciones universitarias. Tenemos amalgama, ¿ya? Y cada uno con un mundo, cada uno con un contexto, cada uno viene arropado a través de una cultura. Entonces, cada individuo también tiene sus propias necesidades formativas. Y es ahí donde debemos trabajar para poderlas abrazar, poderlas identificar y brindar todas las herramientas necesarias. Las personas tienen características semejantes, pero también nos diferenciamos. No podemos pensar igual. No puedo tener las mismas necesidades que tienen otros. Tengo mis necesidades particulares y el reto de mi profesor es no solamente que las identifique, sino que me ayude a trabajar con ellas. Estas no deberían ser una advertencia para separar a los estudiantes, sino un factor en el cual nos exijan a nosotros como profesorado y a través de nuestra experiencia buscar nuevas formas de enseñar para que ellos también vayan adquiriendo nuevas y novedosas formas de aprender. Quizás una de las barreras que podemos ir identificando en nuestro contexto universitario para trabajar en espacios mucho más inclusivos puede ser el temor con el que llegan no solamente los estudiantes, sino nosotros los docentes a lo desconocido, ¿no? El tema de las necesidades educativas también es reciente. En el contexto universitario poco a poco también se va abordando, ya poco a poco estamos recibiendo a nuestros alumnos con necesidades educativas. No todos nosotros llegamos preparados para trabajar con un estudiante con dislexia, no todos llegamos preparados para trabajar con un estudiante con síndrome de Down, no todos llegamos para trabajar con un estudiante con esquizofrenia. Entonces son también muchos desafíos que nos llenan de temor y lo primero que nos preguntamos es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a poder manejar estas diferencias, cómo vamos a poder trabajar desde esas dificultades de poder ya ir cambiando todas esas representaciones, todas esas concepciones sociales, ya de ir, pero lo logramos si compartimos entre docentes, intercambiamos prácticas eficaces, ya si conversamos con nuestros compañeros, si trabajamos también en guías mucho más inclusivas,
tanto para los estudiantes como para el profesorado. Y también falta, ¿no?, de propuestas de formación docente mucho más innovadoras, pero que vayan hacia el punto de la pedagogía, ya una pedagogía mucho más inclusiva, una pedagogía desde la comprensión, una didáctica más humanizadora y apoyarnos en el recurso ya y en todas las bondades que también nos proporciona la tecnología. Entonces, a modo, bueno, de claves, de algunas estrategias en las cuales podemos ir poco a poco trabajando, es, bueno, la inclusión como proceso en el cual ir suprimiendo esas barreras de pronto organizacionales, de enseñanza, ya mejorar también en los métodos de evaluación con el alumnado, ir promoviendo ese respeto por la diferencia, ¿no? Intercambio de prácticas eficaces con otras universidades, entre facultades, ya para tener amplio abanico de estrategias didácticas que nos permita hacer un trabajo más afectivo en nuestras aulas. Ya podemos trabajar desde el DUAT, podemos trabajar desde el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas, pero siempre voy recalcando de que también tenemos que recoger evidencia de cuál o cuáles de aquellas estrategias didácticas que nosotros llevamos en el aula son las más efectivas y bajo qué contexto se están trabajando, porque no es café para todos, no podemos terminar homogenizando todo, no podemos terminar estandarizando los procesos de aprendizaje porque a la larga esto no nos funciona. Evitar el enfoque de la educación diferenciada y más bien generar propuestas que se vayan ajustando a las necesidades y a esas peculiaridades de nuestros estudiantes. Ir trabajando en el desarrollar un lenguaje sobre la práctica, ¿no? Qué bien podría ser a través de evidencias que vayan recogiendo nuestra labor del profesorado. Aquellas cosas que mejor se nos van en el aula, aquellas propuestas ya que nosotros hemos traído en el aula, en el cual sabemos que hay una amalgama, que hay mucha diversidad y cómo nosotros podemos ir trasladando el desarrollo de esos contenidos sin necesidad de segregar, sin necesidad de diferenciar. Que las instituciones apuesten por evaluar y mejorar la educación inclusiva a partir también del análisis, ¿no?, de las dimensiones culturales, las dimensiones políticas y las prácticas inclusivas. Ir desarrollando un lenguaje inclusivo y no discriminatorio, ¿no? Yo a veces digo, ya hay que poco a poco ir terminando con las famosas cuotas, ¿no? De tal población necesitamos un grupo de estudiantes. Necesitamos que en nuestra universidad haya una cuota de estudiantes con necesidades educativas. Hay que abrir las puertas para todos y hay que generar la mayor cantidad de posibilidades para que nuestros estudiantes con necesidades educativas lleguen a nuestro contexto universitario. Siempre yo digo, cuando nuestros estudiantes finalizan ya la instrucción del bachillerato, de la secundaria, que le llaman en algunos países, ellos ya han tenido un camino y a veces se pierde la conexión entre el sistema no universitario y el sistema universitario. Entonces, han llegado a un proceso en el cual, bajo el acompañamiento, a veces, bueno, muchas personas, muchos equipos nos acompañan en el colegio, pero luego en las universidades no hay ese proceso de transición. Y tampoco no podemos trabajar desde la profecía autocumplida, ¿no? Hasta aquí va a llegar mi estudiante, él ya no va a seguir más, hasta aquí le puede dar sus capacidades, pero ¿quiénes somos nosotros para poder determinar quién es capaz de? Cuando nuestro trabajo es abrir las puertas y permitirle que él se desarrolle en igualdad de condiciones. Aprender, asegurar que la enseñanza se adapte, ¿ya? Y esto no tiene que ver con la disminución de las exigencias académicas. Un año, hacia el año 2019, cuando hablaba con un grupo de profesores en la universidad, colegas, ellos les daba miedo. Uno de los mayores temores que identificamos fue que ellos sentían que cuando se hablaba de adaptación curricular, de inmediato lo primero que se les venía a su cabeza era
¿Cómo vamos a disminuir los contenidos? Si una carrera es esta, el programa es este y se lo tiene que terminar tal cual. Pero tampoco eso no es la visión de la adaptación. A veces lo que tenemos que adaptar son las estrategias didácticas con las que estamos trabajando. A veces lo que tenemos que adaptar son los recursos que nosotros le proporcionamos a nuestros estudiantes. Ya decía una caricatura de Mafalda, quizás quien tiene una necesidad educativa es usted, profesor, y no yo. Entonces, a veces somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a nuestros estudiantes, a su ritmo de aprendizaje. Y eso no significa disminuir los contenidos académicos. ¿Ya? Por eso dice proveer al estudiante las herramientas que les posibilite demostrar, mostrar, trabajar, ¿ya? Un contenido sin problema. Ya, y bueno, a modo de conclusión, el educador como un científico inclusivo de la enseñanza, que nos preocupemos por ir generando esas estrategias, ¿ya? De cómo pueden ir aprendiendo nuestros estudiantes a partir de sus particularidades, que seamos, profesor, un agente social implicados en una educación superior mucho más humana, que parta de una realidad, que implementemos y diseñemos políticas, programas de estudio acorde a las necesidades y a la diversidad que sí se encuentran en cada una de nuestras aulas. Una universidad accesible para todos, sin olvidar que todos los que conformamos un centro universitario somos un pilar fundamental para cualquier sociedad libre y avanzada. Y sobre todo, abrir el abanico de la investigación, generar más proyectos de investigación, líneas de investigación que nos lleve a la comprensión y a la búsqueda de herramientas cada vez efectivas e innovadoras para que nuestros estudiantes con necesidades educativas no se queden atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Elsie Rodríguez, por su conferencia que nos ha permitido, ha sido una oportunidad esta conferencia para recordar que nuestra Universidad Nacional tiene una filosofía humanista con principios y valores que reconocen las necesidades del estudiantado. Ha sido excelente su disertación, doctora Elsie Rodríguez, y a continuación vamos a leer algunos comentarios que las personas participantes han colocado por acá y también algunas inquietudes. Vamos a ver si está en el chat. Hay comentarios relacionados a que su conferencia ha sido excelente, doctora Elsie. Muchas gracias. Y que muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. La doctora Ingrid Sánchez menciona en su comentario que es importante priorizar a la persona estudiante, a la persona que aprende. La participante Juanita Rodríguez menciona en su comentario que es una realidad, que debemos atender cuanto antes al estudiante. Son muchas las frases y los comentarios que usted ha realizado, doctora, que no deje de apuntar y que los tengo por acá para también hacer y generar alguna reflexión. Hacía usted un llamado muy importante, también muy profundo, a romper con el paradigma de la rapidez. Así es. ¿Nos podría ampliar un poquito a qué se refiere? Porque todo el uso de tecnología y el contexto actual y las vivencias que tenemos, y los estudiantes también viven en entornos donde todo lo requieren rápido y con acceso pronto.
Pero a Así veces es. eso hace que no nos detengamos a reflexionar y atender las necesidades del otro o de la otra persona. Así es. Bueno, de las experiencias que yo puedo compartir en mi escasa práctica y a la vez experiencia desde los sistemas no universitarios hasta la universidad, es que los estudiantes con necesidades educativas, lo único que necesitan es tiempo. No es que no son capaces son capaces de muchas cosas, pero ellos en ocasiones no pueden ir al ritmo que la sociedad les exige. Entonces nosotros como docentes debemos en muchas ocasiones desacelerar ya esos rápidos procesos de aprendizaje que solemos llevar, porque tenemos que terminar el programa de estudio, porque lo tengo programado para esta fecha, porque los contenidos son tanto, y dar tiempo a la reflexión, dar tiempo a identificar cuál de mis estudiantes necesita un poco más de mí. Esos son los procesos adaptativos que tenemos que hacer, ¿ya? ¿Cuál de este estudiante necesita mi acompañamiento individual? Ese acompañamiento a distancia también, porque él va a un ritmo menos acelerado que los demás, ¿ya? Y en este contexto de la rapidez, ellos sienten a veces que no es su sitio, pero nosotros les tenemos que decir, claro que es tu sitio, claro que es tu espacio. Quien tiene que desacelerar soy yo, ¿ya? Soy yo quien tengo que percibir que tú necesitas un poco más de tiempo y yo te lo puedo ofrecer. Muchas gracias. Y también el tema de cómo acercarnos a esa persona que está aprendiendo desde la pedagogía de la comprensión. Mencionaba usted la importancia de no crear etiquetas y que esas etiquetas podrían estar afectando los procesos educativos de esa persona que es el centro de ese aprendizaje. Que la diversidad debe ser protagonista. Y generaba usted una frase que me llama también a mí a la reflexión, que dice así: no es café para todos. Así es. Así es. Una de las cosas que nosotros aprendemos en la educación inclusiva es que yo no puedo generar el mismo proceso exactamente para el conjunto de mis estudiantes, porque ellos no son iguales, ¿ya? Sí tenemos diferencias, ¿ya? Por eso Ken Robinson decía, es que no existe, no he encontrado en mi vida una persona que no tenga necesidades. Todos las tenemos. Por lo tanto, tratar de estandarizar todos los procesos en la enseñanza no nos da cabida para la inclusión, ¿ya? Es como prácticamente nosotros estarnos contradiciendo. Queremos inclusión, pero tenemos que estandarizar. Pero lo estandarizado abre la puerta para un conjunto de personas que las vamos etiquetando. Tú eres capaz de esto, tú eres capaz de esto, tú eres capaz de esto. Por lo tanto, esta puerta se abre para ti, pero se va a cerrar para aquel que no tenga esos calificativos. Por eso hay que ir rompiendo con las etiquetas. Si a mí me dan un listado de estudiantes y me dicen que este conjunto de estudiantes tiene dislexia, que este conjunto de estudiantes tiene discalculia, que este conjunto de estudiantes tiene esquizofrenia, que este conjunto de estudiantes tiene síndrome de Down, yo no voy a pensar en la persona. Lo primero que pienso es en las etiquetas. ¿Y yo cómo le voy a enseñar a un estudiante con síndrome de Down? ¿Ya? No es, lo que llega al aula es la persona, ¿ya? Y yo voy a generar procesos de enseñanza teniendo en cuenta que todos mis estudiantes pueden tener una necesidad de aprendizaje. Y como docente es mi responsabilidad llenar y también derrumbar ciertos esquemas. Lleno aquello que hace falta y derrumbo aquello que realmente puede terminar haciendo daño. Interesantísimo y profundo, doña Elsie, también. Y ya tenemos algunas preguntas acá en el chat de parte de
Don Arnaldo Rodríguez, a quien también saludamos y pronto lo vamos a tener aquí en la próxima conferencia. Él menciona lo siguiente: entiendo que el docente debe planificar individualmente con cada estudiante, con necesidad y sin necesidad, para proveerle lo que necesita y que muestren lo que realmente puede lograr. De esta manera puede cubrir el contenido del curso, pero a la vez puede tener un acomodo más razonable para aquel que lo necesite. También doña Patricia Arce nos menciona: muchas gracias por sus valiosos aportes que son de mucho aprendizaje. Y presenta la siguiente pregunta: ¿cómo lograr ese acercamiento desde la pedagogía del amor, como lo propuso el educador Paulo Freire en contextos de aprendizaje remoto? Acá, doña Elsie, nosotros asumimos ese término de aprendizaje remoto para atender toda la crisis de la pandemia. No sé ustedes allá en Ecuador si manejaron un término similar, o educación virtual, educación online, a distancia. Cuéntenos un poquito. Ya. Sí, trabajamos con la educación online, ¿ya? O educación virtual, o el aprendizaje remoto también. Pero desde la pedagogía del amor, las herramientas tecnológicas tienen que ayudarnos a acercar al otro. Adele, un especialista en tecnología y en pedagogía, decía que la tecnología sin pedagogía es pura cacharrería, porque quien genera y quien realmente le da el plus a esa tecnología somos nosotros los docentes, a partir de nuestro bagaje pedagógico. Nosotros sabemos para qué, cómo y cuándo este recurso tecnológico me va a servir. Casualmente yo hoy le decía a mis estudiantes en la universidad: ¿ustedes saben la importancia que es prender nuestras cámaras? Les dije, es por algo sencillo, porque en los procesos de socialización no hay nada mejor que ver al otro cara a cara. Cuando hablamos, necesitamos vernos, y nuestros gestos nos dicen que realmente estamos empatizando contigo. Y ahí estamos trabajando en la pedagogía del amor, ¿ya? Aunque si nosotros miramos a nivel estadístico, por ejemplo, uno de las investigaciones que compartía con ustedes, las de Universia, casualmente tocaban el tema de la educación virtual y la educación a distancia, y es verdad, nuestros estudiantes con necesidades educativas mayormente se matriculan en carreras a distancias, ya en carreras virtuales. Sin embargo, también el reto es de que a nivel presencial es donde realmente nosotros también tenemos que acercarnos y procurar que ellos ocupen nuestras aulas de manera presencial. Entonces, buscando un componente pedagógico acertado, podemos trabajar de manera efectiva y afectiva. Buscando el componente pedagógico adecuado, podemos nosotros ajustar los contenidos, por ejemplo, partiendo desde el DUA, ya diferentes formatos para nosotros llegar a nuestros estudiantes. A veces solamente nos ubicamos y solamente queremos ver en nuestros estudiantes el estándar de trabajo que hemos pedido, pero no damos la posibilidad de que él también identifique con qué formato le es cómodo y flexible también trabajar. Porque a veces lo que importa es para qué te sirve el conocimiento, no cuánto has memorizado de dicho conocimiento. Y ahí estamos trabajando desde la pedagogía del amor. Entonces, por ejemplo, hay un artículo en el cual nosotros proponíamos, ya que es una de nuestras propuestas desafiantes, es incursionar mejor en las estrategias didácticas por niveles y estrategias didácticas que nosotros le llamábamos mixtas. ¿Por qué? Porque todas las estrategias didácticas nos aportan algo, ¿ya? No podemos decir que una estrategia didáctica es mejor y que la otra es peor. No tenemos suficiente estudio para decir esta es mejor y esta no. Todas tienen sus ventajas. Ahora, cuando trabajamos con estrategias mixtas, lo que queremos es ir combinando esas estrategias, ¿ya? Y en la universidad lo podemos hacer, porque nuestros contenidos, a veces hay aportes en el cual lo que el estudiante necesita es
ejercicios, estrategias de cómo memorizar este contenido, pero a veces también él necesita estrategias de cómo abordar un trabajo colaborativo. A veces él necesita estrategias para un aprendizaje más guiado. Entonces, cuando nosotros trabajamos todas estas estrategias mixtas y las hacemos por niveles, nosotros en ese momento le hemos dicho nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de intervención, en el cual cada nivel te lleva desde trabajar desde lo más general del aula, que es con todo tu grupo, 20, 30, lo que tengas, hasta ir generando grupos pequeños de aprendizaje, hasta llegar tú a quedarte con aquel estudiante que más necesita de ti. Y eso no va a ser segregar, no va a ser diferenciar, porque tú lo vas a tener incluido en todo el contexto de tu aula en un primer momento, luego lo vas a tener trabajando en grupos pequeños, pero con sus pares, y al final tú puedes trabajar con él de manera individual, pero específicamente en aquello que necesita. Y lo que hacemos es ir recogiendo de cada proceso evidencia para saber con una mayor exactitud en qué yo te puedo ayudar. Eso es una manera de acercarnos a cada uno de ellos. Muchas gracias por compartirnos todas estas claves que son estratégicas, ¿verdad, doña Elsie? Tenemos otra pregunta ya para ir cerrando este momento en el que hemos aprendido muchísimo y así nos lo hacen saber las personas participantes. La pregunta que tenemos de la máster Marian Ureña: ¿cómo podemos incentivar la investigación en los estudiantes cuando estamos en la era digital, donde todo está en Internet y algunos no tienen acceso a esta? Incluso en los colegios sin Internet para dar clases. Usted nos compartía ahora también en su disertación las investigaciones que usted ha realizado sobre este tema. Ya, ok. En el campo, y eso es una realidad, que creo que no solamente en su país, en el nuestro también, la brecha digital todavía es bastante amplia y tenemos que trabajar en ellos, pero por eso no se pueden detener los procesos. Cuando hablamos de investigación y sabemos que todo está en Internet, yo parto de un principio. Yo le digo, en Internet encontramos la información, encontramos el combustible para hacer algo, pero nosotros tenemos la fuerza, tenemos la inteligencia y tenemos la capacidad de traer esa información en nuestra aula y convertirla en posibilidades para todo y en desarrollo social para nuestro contexto local, nacional e internacional. Entonces, cuando hablamos de diferentes formatos de presentación, ahí tenemos que preocuparnos, ese es el espacio para preocuparnos de aquellos estudiantes que no tienen las posibilidades tecnológicas. Y esa brecha digital no se puede convertir en dificultad de aprendizaje para otros, porque ahí estamos nosotros como docentes, ¿ya? Que lideramos el proceso pedagógico. Entonces, cuando llevamos diferentes formatos, sabemos que uno va a tener la posibilidad de adquirir esa información desde su ordenador, tiene las posibilidades, pero para aquel que no tiene, debemos recurrir, por ejemplo, a un formato impreso. Es que es nuestro deber y nuestra responsabilidad, no solamente como docente, como sociedad mismo. No podemos limitar el acceso al aprendizaje, y el acceso al aprendizaje pasa por un acceso mucho más democrático a la información y mucho más equitativo para todos. Entonces, si la brecha digital entre uno y otros nos separa, tenemos que buscar nuevos formatos en los cuales ayudemos a que esa brecha se acorte. Muchas gracias, doña Elsie. Y sí, es una realidad. Hay que acortar esa brecha digital y por supuesto promover ambientes de aprendizaje equitativos. Y ya para cerrar, doña Margarita Vargas Calvo menciona en el chat que coincide con usted, doña Elsie,
que las herramientas son muchas, podemos tener una gama de herramientas, pero todo depende del docente y de cómo las utiliza, como usted muy bien lo señaló, con estrategias didácticas según la necesidad de cada estudiante. También tenemos mensajes de agradecimiento, que ha sido muy enriquecedora su exposición, que ha sido muy clara, que hay un excelente manejo del tema. Muchísimas gracias a todas las personas que han expuesto sus mensajes y sus preguntas en el chat. Doña Elsie, la Escuela de Secretariado Profesional está muy agradecida por el tiempo y esfuerzo que usted ha tomado para compartir sus pensamientos, sus conocimientos, sus experiencias e investigaciones. Y en este momento vamos a hacer la entrega de un certificado que le pido a Paola, por favor, si lo puede poner en pantalla, y a usted, doña Elsie, le agradezco, por favor, quitar la exposición del compartir para poder mostrar el certificado que le vamos a entregar. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Voy a permitirme, doña Elsie, leer el certificado. Dice así: Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Secretariado Profesional, confiere el presente certificado a la doctora Elsie Rodríguez Revelo por su participación como expositora del Segundo Congreso Internacional y Octavo Congreso Nacional en Educación Comercial hacia un aprendizaje activo, retos y oportunidades. Este certificado está firmado por la subdirectora María Eugenia Ugalde Villalobos y por la doctora Isabel Araya Muñoz, directora de la Escuela de Secretariado Profesional, quien también le envió un fuerte abrazo y saludo por el chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Y esperamos tenerla pronto en otros procesos y encuentros que la Escuela de Secretariado Profesional promueve y seguirá promoviendo en los próximos años. Su participación, recordarle la charla de mañana de gestión de emociones, y también en el chat están ahí indicándose algunas de las situaciones, ¿verdad?, de lo que han preguntado. Nuevamente, gracias. Y los esperamos, Dios mediante, mañana en la charla y el cierre del Congreso. Muy buenas noches.